investigar fue acerca de los espíritus, espantos, mitos y leyendas. Queremos empezar un poco dándoles la definición de lo que es cada uno. Un mito es una narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y supuestos básicos de una civilización diferente de los cuentos de hadas y de los tradicionales en tiempo narrativo. Tipos de mitos y leyendas. Se encuentra la Madremonte, la Patasola, la Llorona, el Patetarro, el Cura sin Cabeza, el Silbón, el Carrao. Tipos de mitos. Mitos cosmogónicos, mitos teogónicos, mitos antropogénicos, mitos morales, mitos fundacionales, mitos etiológicos y mitos escatológicos. Un fantasma es una manifestación no corpórea de una persona o rara vez de un animal. Se piensa comúnmente que es el espíritu o alma de una persona muerta que ha permanecido en la tierra. Cada cultura en el mundo posee historias sobre fantasmas, pero varían a través del tiempo y del espacio con desacuerdos sobre si los fantasmas son realidad o ficción. Hola, nosotros le vamos a hablar acerca de los espíritus y sus clases. Voy a dar una pequeña definición de lo que son los espíritus malignos. Los espíritus malignos son aquellos que buscan perturbar la paz de Dios. Más que todo están entre las mujeres libres de pecado, las almas, según ellos, las almas sanas. Por lo general buscan el género femenino, ya que son más propensos a cometer menos pecados. Clases de espíritus. Espíritus impuros, espíritus ligeros, espíritus golpeadores y perturbadores. Espíritus neutros, espíritus benévolos, espíritus sabios y espíritus prudentes. Hola, yo les vengo a hablar sobre 3 tipos de fantasmas, de apariencia sólida, humana o semihumana. Estos fantasmas tienen apariencia totalmente humana o casi humana, salvo que en lugar de caminar se deslizan y logran atravesar objetos sólidos. Tenemos sombras que tienen la particularidad de cambiar la temperatura del lugar donde se manifiestan o donde nos manifestamos. Tenemos otras que son invisibles, se manifiestan por medio de la voz o el tacto. Nos encontramos en el Parque de San Cristóbal, ya todos reunidos, ya que esta noche nos reuniremos para indagar sobre los mitos y las leyendas, los espantos y los espíritus. El objetivo es captar momentos de la noche a ver qué encontramos. Los fantasmas, espantos o almas en pena. Cualquiera de estos 3 nombres atribuidos en el folclore de muchas culturas nos llevan a dar con una misma definición: espíritus o almas desencarnadas, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Algunos se manifiestan tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas, o desplazando objetos, principalmente en lugares que frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas cercanas. Estas últimas constituyen uno de los tipos más conocidos de superstición. Muchos dicen haberlos visto. Hay quienes los describen como siluetas o sombras monocromas, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas, nebulosas o antropomórficas, de carácter inmaterial y transparentes, que flotan y no pueden estar completas o no tener rasgos definidos en rostro, pero también y más raramente aparecen opacos, de cuerpo entero y con una apariencia humana normal. Algunos parapsicólogos afirman que cuando se mueven adoptan la apariencia de esferas de luz u orbes, que supuestamente han sido filmados saliendo o entrando a través de paredes. Y es por esto que llevamos a cabo este video documental, en el cual daremos nuestro punto de vista acerca de estos seres tan llamativos. Acabamos de llegar a la finca, en un rato comenzaremos nuestra travesía paranormal, por así decirlo. Empezaremos a mostrarles diferentes puntos de vista y opiniones de nuestros compañeros. Bueno, por la antigua vía al mar se decía que habitaba un espanto que decían que era el chofer sin cabeza, ya que la carretera era muy sola y escuchaban siempre en la noche un carro
pasar, y cuando las personas se asomaban a mirar qué era, lo que lograban identificar era un chofer, una persona sin cabeza. Se dice que esta persona aparecía ya que que ese hombre tuvo un accidente en esa carretera en un carro y se bajó pues porque el carro estaba malo, se bajó a mirar qué le podía hacer y el carro en esa se rodó, entonces le cortó la cabeza y por eso aparecía. También dicen de una monja que aparece en Caracolí. Ahora donde son los apartamentos nuevos, dice que sale una monja y trata de llamar a las personas para que se vayan detrás de ella, entonces que para mostrarles una huaca que hay. La monja se los va llevando, simplemente los enreda y las personas se van yendo detrás hasta que ella llega a un punto y se desaparece. Donde se desaparece es donde deben de buscar pues la huaca. Voy a contar una historia que pues sucede en mi casa por los tiempos de Semana Santa más o menos o a mediados de noviembre. Pues se dice que pasan estos meses ya que es el mes, por decirlo así, donde es más católico, o en el mes de las ánimas y todo, pues se da cuando en las noches pues que todas las personas están durmiendo. Por ejemplo, en mi casa que es mi pieza donde yo duermo con mi hermano, mi mamá en otra pieza con mi hermana, y lo que sucede es que, por ejemplo, se sienten pasos desde la puerta, pues derecho hacia el corredor, pero los pasos son, por decirlo así, como si una persona estuviera entrando a la casa, pero no pasan hacia la pieza de mi mamá que queda enfrente del corredor, sino que solo entran hasta ahí. La mayoría de veces hacen estruendos o se caen cocas y resultan de Medellín, pues las más centrales, que tienen mucha área verde y todo ello, se escucha como un pájaro silbando por las noches. Pues cuentan los celadores que a ellos les da mucho miedo acercarse ahí porque la gente que cuando eso silba muy duro es que está muy lejos el espanto, pero cuando se siente muy lejos que está silbando es porque él está por ahí rondando, y que si se acercan ahí, que de ahí no vuelven a saber nada de ellos y que se desaparecen totalmente, y que por causa de eso se han perdido muchos niños en esas urbanizaciones. Se dice pues en Santa Fe que en una finca había una laguna, pues había, y que ahí aparecía como un duende, y entonces que ahí pasaban los sacerdotes, y que más abajo de esa laguna había una casa. Entonces que los sacerdotes cuando pasaban, él se le aparecía y él le decía el sacerdote que para dónde iban, cuando el duende les decía que no, que a cuidar a unas niñas que habían en la casa de abajo. Y entonces el sacerdote le pegaba. Dicen pues que cuando hay un duende se reconoce porque tiene un pie de humano y otro pie de gallina. Después de que pasó eso, que el sacerdote pues le pegaba y todo eso, él se llevó una muchacha y era muy bonita y se la llevó dentro del lago. Yo les cuento otra. En Santa Elena, cuando yo estaba en los scouts, ahí hay un campo pues donde van muchos scouts a acampar, y allá contaban que por las noches que pasa un señor, pues él sabe dónde hay aguapanela hecha, y que él pasa con un pocillo pidiendo, y que al que le pide, si no le da, pues le puede hacer una maldad o se lo lleva y lo deja tirado en el río aguantando frío. También en Santa Fe de Antioquia se cuenta que hay un padre que se robó el Santísimo, pues que es la hostia consagrada, y que por robarse esto, pues él era uno de los sacerdotes más pudientes de ahí, ya que estaba pues en la catedral y tenía mucho oro. Este se enterró con el Santísimo y a causa de esto pues se dice que quedó condenado a estar en pena. Entonces a los mineros o a las personas que sacan oro del río Cauca o así, en las noches cuando salen muy tarde, se dice que se les aparece un sacerdote vestido totalmente de negro que les muestra un lucero amarillo,
y que cuando estos tocan esto, él le habla y le dice algo, y que si la persona no logra descifrar lo que él le dice, que se traga la lengua y automáticamente... También que todos estos fenómenos anteriormente mencionados tratan de salir a una hora concreta. Se cuenta o me cuentan en el pueblo de donde surge mi abuela que las horas en las que salen estos se les llama la hora mala. Esta hora vienen siendo entre las 12 y la 1 de la mañana, en las cuales las personas pueden estar en cualquier lugar y de ese lugar no salir. ¿Por qué? Muchas veces pasa en los pueblos es donde más mitos y espantos se ven. Entonces los cuales debemos tener muy en cuenta, una recomendación por así decirlo, de no tratar de salir a estas horas. Tenemos que pues como que evitar y tratar de no provocar estos encuentros con estas almas malignas y así pues protegernos de distintas cosas que pueden afectar nuestras mentes y nuestras almas. Una anécdota mía fue que al llegar un día del colegio a mi casa, subían de mi abuela para recibirle el almuerzo y en ese momento se encontraba mi tía, mi abuelo, mi abuela y mi primita. Bueno, almorcé con ellos, mis abuelos se tenían que ir para una cita médica y mi tía tenía que ir al centro. Yo después de que terminé de almorzar, bajé a mi casa, me fui para la pieza de mis padres y prendí el televisor. Estaban dando la película El Aro, que muchos la conocen. Me la vi sola, ahí en la pieza pues acostada, cuando de un momento a otro iban en la parte de que el caballo se sale del barco y resulta que todos los platos de mi casa se empezaron a quebrar. Cuando yo me paré, estaban platos por todas partes de la casa, debajo de la cama de mis papás, por la sala, por el baño, por el patio. Y fue súper dramático porque en el centro de la cocina se hacía un círculo con los mismos platos y en la película muestran el círculo en un árbol que está como sobre una montaña. Entonces al yo desesperarme, llamé a mi primita y no me pude controlar. Una semana estuve psicoseada con ella. Yo la sentía en mi pieza y yo me empezaba a imaginar las cosas. Es como decir de que yo iba a jugar con ella se sentaba, ella me hablaba y yo empezaba a dialogar con ella. Entonces yo como que al momentico reaccionaba y veía pues que esa no era mi actitud. Qué pereza. Nosotros es que a las 2 de la mañana grabando. Ay, Qué pereza. sí, parce. Cami, acompañar al baño. ¿Al baño? Vamos. Yo me voy grabando. Ay, qué pereza, ya todo dormido, sí, muy sueño. Ay, sí, vale, nosotros como unas locas a esta hora despierta en esta finca tan grande. ¿Qué fue eso? Las matas. Sí. Toma el baño. De la luz. Bueno, ya empiezo. Bueno, va a entrar. Entra, entonces yo la espero. Eso. Me deja por... Ay, parce, vamos. Ay, no, vamos a ponernos esas luz. Ay, no. Ay, vamos a dar una vuelta. Ay, sí, yo no tengo sueño. Ay, yo menos, parce, ya todo dormido. Primera vez boba, si es que dar una vuelta a las 3 de la mañana. Ay, no, qué susto. Ya me está dando como miedo. Boba, ¿por qué? Ay, no, Daniela, aquí dice que por aquí aparece yo no sé qué. Ay, no, qué susto. Usted se pone a creer en esas cosas. Ay, sí, qué miedo. Oiga. Tan boba. Ella que ha contado que aparece por acá no sé qué. Oye, esta finca tiene esta mera piscina, ¿cierto? Sí. Ay, no se ve nada hoy. Es que como está tan oscuro, parce, qué miedo. ¿Miedo de qué? Ay, Esas no. bobadas, Ana. No, Ay, ya. Medellín tan lindo, Ana. Se ve súper bacán. Veníamos a verlo desde allí, veníamos a captarlo desde allí. Ay, no, Cami, qué susto. Ya tengo Ay, Ana, miedo. deje de ser boba. Ay, no, qué Deje de susto. ser boba. A mí me da mucho miedo. Qué lindo Medellín. Ay, bueno. Ay, Ay, Cami. Ay, no boba, sé. nada. Eso es la luz de... Ay, Eso no, es boba. parce. Boba, relájese. Ay, qué lindo Medellín hoy, Ana. Ay, no.
Ay, no, parce, no. Parce, ¿qué es eso? Ay, no. Boba, eso no es nada. Ay, no, Cami, sí. Ana, eso no es nada, deje la bobada. Pero mira que en la cámara se ve, afuera no se ve. Ay, ay, no. ¿Qué es Ay, no, eso? mamá, eso fue lo mismo Parce. que estábamos viendo ahorita. Boba, venga, vamos. Ay, Ana, yo tengo mucho miedo. Ay, no, parce. Boba, Ay, no, vamos. sí vio. Ay, no, sí vio, por Boba, eso ponernos. no es nada. Ay, no. Le vamos a llamar los muchachos, venga. Venga, venga. Ay, Ana, se me cayó la cámara. Pero el carro en movimiento, chicos. Ah, pero hágale pues. No, ahorita podemos por ahí. ¡Qué frío! Vea, me voy a congelar ahorita. A continuación vamos a arrancar a lo que va a ser nuestra travesía de los fantasmas, mitos y leyendas, Un documental. el cual quedará fin. Me siento regio. Ya, vamos a decirle el nombre charos del salón. Karen, Coca-Cola, hermano Takaka Wills, Karen, pequeña, supremacía histriónica. Karen, pequeña lechuza, frutiñazo de mora. Yo grabo. Tintica, agua panela, con pitillo. Pa' que la volteaste, oíste, Karen. Karen, you dead. Necesitamos muy buena actuación. Karen, hoy estamos aquí en la finca y me hace mucha falta Karen Coca-Cola y cereza pequeña. Que en las torres del Padre Amaya, en la laguna, aparecía una totuma de oro. Cuando las personas intentaban meterse para cogerla, la laguna se las consumía. Nunca alcanzaban a coger la totuma, solo que la totuma, cuando menos pensaba, aparecía pues flotando y las personas se iban detrás de ella, trataban de cogerla pues con otras cosas sin meterse, pero no podían. Cuando se metían, totalmente se hundían y iban a buscar esas personas pues que se perdían y nunca las encontraban. Lo único que se escuchaban eran risas, gemidos y como se veían pues rastros de personas, pero no, pues nunca las lograron encontrar. Dani, ¿sabes algo más? Ah, sí. La gracia era que lo Oye, hablara así. espabile, pues, juntos, hermano. donde estamos Ah, juntos, sí, pero entonces estamos cada así. una se para. Para eso cada una se para y graba así. Y estamos conversando. Perdona, mamá. Sí, es la verdad, es que se supone que, Es que, pues, que van todos siguiendo. opinan. Y como esa vea, entonces... No, ya no quiero grabar. No Yo quiero hablar, pero yo no sé qué. Los Pero sobrinos es un tema que niños. sepamos todos. Yo tengo una historia de Yo tengo una También. Ah, es que sí, que falta mucha historia, sigue. Cuenten que lo faltan que... muchas Lo de la historias, laguna Dani. u otro. Pero ¿sabes qué? usted sabe allá de Por ahí del 3 pueblo. historias más y ya nos enfocamos en otra No, cosa. mire, 3 historias, pero unidas. En Como un que solo los video. hemos Eso es lo que yo quiero. En un... Lelo, venga, grábenos. Anécdotas propias pueden ser. Lelo. Pero que no Ya estaba empiecen. contando la- ¡Qué bobos! ¿Qué pasó? Algo se mueve ahí, man.